Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en nuestro episodio 3 de Corazón en Conexión. Yo soy su amiga Ana Gaby Padilla y tenemos como siempre la presencia de Gaby Miranda. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, súper contenta de estar aquí contigo y con todos ustedes, aquí hablando de este súper tema que nos hace tanta falta en estos momentos de la alegría, que es la energía del mono que nos está reflejando estos 13 días. Fíjate, Gaby, que vamos a contarles rápidamente la dinámica para que no se les olvide a los que nos empiezan a escuchar. Vamos a estar compartiendo dos videos cada 13 días, que es lo que dura la onda encantada. Y para los que no saben de Solking, no importa, porque son realmente una es qué es el Solking y cómo las energías de los 13 días, y la otra parte es la práctica del Solking. Entonces, realmente tampoco es necesario que se sepan el Solking. Si no se lo saben, no importa. Realmente lo que importa es cómo se aplica a la vida este maravilloso guía o herramienta, si lo quieren llamar así, no importa. Bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, este día nos toca compartir la sabiduría de la onda encantada del mono. Entonces, acompáñanos y dinos qué es lo que te hace alegre verdaderamente. Bueno, entonces comenzamos. Corazón en Conexión es un proyecto para compartir las experiencias que nos están llevando todos los días a ser parte del proceso creativo del universo. Si bien es cierto que las respuestas nunca han sido las esperadas, sí nos han llevado a la confianza de saber que existe una sabiduría superior a la realidad que vemos, sentimos y pensamos, que acomoda todo en perfecta armonía para vivir libremente. Escúchanos, desconecta tu mente. Bueno, amigos, ahora sí vamos a entrar de lleno en el tema. El tema de hoy es, se trata de la alegría, pero realmente es muy profundo, porque tenemos que averiguar primero qué nos da verdadera alegría desde lo profundo, ¿no? ¿Qué te hace feliz? Feliz es que, mira, feliz es un concepto medio trilladón, pero alegría sí, porque alegría nos puede dar, muchas cosas nos pueden dar alegría y sobre todo en nuestra vida, para estar como más plenos, más felices, pues eso es la alegría de vivir, ¿no? ¿Qué nos da alegría de vivir? Entonces, Gaby, pues comenzamos con este tema, ¿qué te parece? Me encanta. Fíjate que estuve pensando cuando estábamos planeando este episodio, ¿qué me da alegría? Y fíjate que encontré, Gaby, que lo que verdaderamente me da alegría eh, es muy trillado esto de hacer lo que te gusta, ¿no? Ajá. En mi caso en particular, yo no soy una persona que pinte o que baile o que tenga una pasión así verdaderamente específica, ¿no? Entonces, para mí a veces ha sido muy difícil saber lo que me da alegría. Y meditando en esto para el episodio, fíjate que me di cuenta que lo que a mí me da alegría son esas actividades, que son chicas o grandes, no importa, pero que me desconectan de la mente. Por ejemplo, estar en una plática con mis amigos, rico, y entonces me desconecto de mis pensamientos de, tengo que pagar la tarjeta, no tengo dinero, no sé qué, ¿sabes? Y ahí es cuando siento alegría. Otros momentos donde siento alegría cuando buceo, pero también encuentro en que lo que tienen en común esas cosas que me traen alegría es que me desconectan la mente y estoy en el presente. Y entonces estoy disfrutando, estoy alegre. Fíjate Eso es que lo que quería compartirte. Fíjate que es muy interesante lo que acabas de comentar, porque efectivamente, normalmente la alegría verdadera viene junto con pegador, así que viene con el momento presente. Normalmente la alegría no es como, imagínate la alegría, o sea, sí te la puedes imaginar porque también si estás con tu
en tu cama acordándote de momentos, pues también te da alegría. Y por eso es importante primero generar, darte cuenta como los conceptos que has tenido de alegría. O sea, yo creo que el primer punto sería, ¿qué conceptos, o cuál es tu concepto real de alegría y cuál es tu concepto real de aburrimiento? Yo creo que eso es Exacto. muy importante, porque si no defines, ¿cómo vas a entrar en ti? O sea, introspectar, ¿no? Para saber cuál es la verdadera alegría, porque te digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Muchas veces sí nos sentimos alegres, pero no tenemos conceptos ya muy, otra vez, como decimos, limitados, Sí. conceptos muy limitados de lo que son. Entonces, yo creo que podemos empezar con el tema que muy bien lo dijiste, porque yo creo que es importante que estás distinguiendo, a ver, ¿qué es lo que me da verdadera alegría? ¿No? Entonces, Exacto, si como, tú como muy bien definas lo cuál es dices. tu concepto, ¿no? Eso yo creo que, nos hace muchísima falta. Sí, porque nosotros mismos no tenemos claro nuestro concepto de alegría. Yo me acuerdo que, no, siendo más joven, yo pensaba que estar alegre era estar en la fiesta, ¿no? Exacto, yo Que estar, también, o sea, a mí me pasaba lo sí, mismo. honestamente sí, hay que estar alegre era cuando las cosas eran como yo quería, ¿no? Sí, Y entonces me daba alegría, o estar alegre era cumplir con mis obligaciones, y entonces, ay, ya pasé los exámenes, sí, estoy muy alegre. Y ese concepto ha ido cambiando con la edad, ¿no? Supongo. eso sí. Y entonces hoy, ¿no? Puedo decir que lo que me da alegría son, insisto, esas pequeñas cosas, esas pequeñas eh, momentos que me permiten no pensar y estar en el presente. Me trae tanta, ¿no? Sonrío de verdad y entonces te escucho y entonces platicamos y entonces, ¿no? Creo que en mi percepción hoy, la alegría va de la mano con estar en el presente y con poder disfrutar, ¿no? De No, lo y que estoy además un haciendo. poco, fíjate que otra de las cosas que a mí también o sea, yo pues me quedé pensando en este tema, ahora sí que pensando también, pero, por ejemplo, ahorita que estamos en el programa, pues estamos aquí, ahorita, ¿no? Y el otro día que grabamos aquí, qué risa, o sea, de cualquier cosa era de reírnos y no nos acordamos de nada absolutamente, estábamos precisamente como niñas, ¿qué le ponemos? Porque además como estamos empezando, y entonces, a ver, pícala acá, pícala allá, porque no teníamos ni idea de cómo hacer, por ejemplo, un programa, ¿no? Entonces, todo eso que te va llevando hasta el resultado, no, hombre, te diviertes, te la pasas bien. Y además, porque esto a mí es algo que me gusta muchísimo. O sea, esta parte, por ejemplo, me encanta. Yo sí, ahorita, como pusiste en la mesa, a mí, ¿sabes qué me encanta? Yo sí soy creativa, o sea, yo desde siempre he pintado, ya los que me conocen, Ajá. soy ¿cómo se llama? En el espacio de Cositas. porque además me gusta las manualidades, me gusta pintar, me gusta hacer cositas, ¿no? De manualidades y todo. Y de verdad que siempre te dicen, es una muy buena terapia tejer. Y sí, o sea, y a mí eso sí me hace muy feliz. Aparte de que sí es terapia, o sea, ocupacional, como le llamamos, ¿no? Sí a mí realmente me hace muy feliz. Y mira, no quiere decir que, por ejemplo, estar en la fiesta no sea felicidad también. Lo que pasa es que es un concepto, lo que hay que buscar es como un tema general en nuestra vida. O sea, para mí realmente la verdadera felicidad es, venga lo que venga, o la verdadera alegría, más bien otra vez, porque es que felicidad se confunde, es como pasar los momentos, aunque los momentos a veces no sean los óptimos, o sea, lo que te presenta la vida, sí la diferencia es estar en un punto en que cómo los tomas, porque ese es un aprendizaje cuando pasan cosas, ¿no? Es como un aprendizaje y cuando tú te das cuenta que viviste un proceso, no sé, una situación de la manera más presente, realmente te das cuenta que sí la viviste con una alegría y se oye a veces como muy fuerte, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, ¿cómo dices eso, no? O sea, pero realmente sí es verdad, o sea, sí es verdad, pero eso también te lo da
la conciencia y el presente. Sí, es súper interesante eso que dices de esta alegría de la que estamos hablando, no tiene exactamente que ver con las condiciones en las óptimas, como bien lo dices. Creo que cuando estamos presentes y no estamos pensando, eh, esta alegría viene, ¿no? Nos ha pasado, ¿te acuerdas que se nos Así. poncha la llanta y en lugar de enojarnos es o sea, en el momento dices, ay, la llanta, no sé qué, ¿no? Y 3 minutos, 5 minutos de qué hacemos, pero después es una risa, ¿no? En el momento es una risa, ¿te acuerdas ese día que el Señor Estábamos, nos estábamos cargó 5 paradas en el gato porque no podíamos y todas arriba del gato, o sea, y no manches. Y entonces sí, las condiciones tal vez no son las que tú quieres o esperas, pero cuando tú estás presente y no estás pensando, hasta eso puede causarte gracia, ¿no? Puede causarte alegría. Y entonces yo creo que sí, como decíamos siempre, o hemos dicho, o queremos decir en este programa, que estos dos opuestos son uno, no quiere decir que toda la vida va a ser alegre, ¿no? Tenemos muchos estados de ánimo y tenemos muchas cosas, pero sí creo que es una actitud en este sentido que lo estamos diciendo, ¿no? Si puedes saber cuál es tu concepto de alegría y luego si puedes saber eh, qué te hace alegre, creo que entonces también puedes procurarla, ¿no? Claro. Generarla. O sea, porque además desde dónde la tomas. Es que es como tomar la vida, desde dónde tomas la vida, ¿no? Un poco. Y entonces la tomo desde el lado frustrante, enojón, no sé qué, o lo tomo desde otro punto, ¿no? Que me hace ver una perspectiva diferente, ¿no? Y fíjate que eso es muy importante, pero también, que es lo que queremos hablar mucho, es la dualidad. Y luego viene el aburrimiento, ¿no? Que sería un poco lo opuesto. Por eso, como que el concepto es más básico, más simple, es mucho más simple, ¿no? Entonces, qué te hace estar igual aburrido? ¿Cuál es tu concepto de aburrido? Y también nos pasa mucho que si no sabemos o no delimitamos qué es estar aburrido, no sabemos que vamos a estar aburridos. Eso era muy importante. Entonces, ¿cómo le hacemos para saber cuál es tu concepto de aburrido? Oye, me encanta, me encanta. Fíjate que yo empecé a pensar en eso y aburrido, sé el sentimiento, pero no sabía que me lo provocaba, ¿no? Pero cuando encontré mi concepto de alegría, me di cuenta y dije, ah, claro, entonces, cada vez que yo me cacho a mí misma pensando en, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, ay, Gabriela me hizo una cara, ay, fulanito no me ha hablado, ay, Chuchito me dejó en visto, ay, no he mandado el correo. Cuando empiezo así, ¿qué crees? Estoy aburrida. Claro. Cuando Estoy empiezo a así. pensar, quiere decir que Ajá. estoy aburrida. Entonces ahí tengo la Muy opción bien. de decir, como ya mi mente está tátara, 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 entonces cambio de actividad y dejo de estar aburrida. Y dejo de tener esos pensamientos repetitivos y repetitivos que me quitan la alegría, que me roban el presente. Entonces estuvo Efectivamente. bien chistoso, bien, porque entonces me di cuenta, claro, no sé, o sea, no sé en particular cuándo me aburro, ¿no? O qué situaciones me aburren, pero sí sé que cuando ya estoy pensando en otra cosa, es que estoy aburrida. Y fíjate, eso es muy interesante también, otra vez volvemos a lo mismo, porque entonces te das cuenta, porque si no te das cuenta tanto de qué, de cómo estás, ¿no? De tu ánimo, de lo que está pasando en el presente, ¿cómo te vas a dar cuenta de aburrido o alegre, ¿no? O divertido, o como le quieras llamar, ¿no? O sea, no te das cuenta porque no estás, en primer no estás en el presente. Curiosamente, ahí ya estabas con tu cabeza en el futuro, ¿no? ¿O qué voy a hacer? O en el pasado. Entonces lo que pasa es que estás en un estado de me pico los ojos, como siempre decimos, mira, las señoras chismosas. Bueno, que luego andamos diciendo, no, es porque luego no tienen nada que hacer y están aburridas y se la Efectivamente. pasan hablando de todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Hablar de chismorrear y todo, unas veces es pasar el rato, la verdad, y otras veces es porque no tienen nada que hacer. Entonces, el aburrimiento te genera cosas que también luego atentan contra los demás, por ejemplo, también. Exacto. Exacto. Y contra los demás y contra ti misma, porque estás entonces
en este pensamiento tormentoso y no te das cuenta que lo único que tienes es aburrimiento. Porque Exacto. como diría don Lauro, si te paras y barres, te apuesto que ese pensamiento se te va a ir, porque vas a Sí, empezar a ver el polvo y vas a empezar a ver la mugre y eso ya no lo vas a pensar, por ¿no? supuesto. Entonces, está súper interesante darnos cuenta que aunque estemos trabajando o estemos en el tráfico o estemos con los niños o donde estemos, si empiezas a pensar y pensar, o sea, estos pensamientos repetitivos, porque yo no digo que no te acuerdes de tus pendientes, Ajá, ¿no? Me claro. refiero ya cuando se te pega el pensamiento. Entonces yo creo que aunque estés mandando un correo, ¿no? Pues cambia de cliente, ¿no? Cierra ese tantito y vete a otra cosa, párate por un café, ¿no? En tu caso que tienes, por ejemplo, tu trabajo es creativo, pues si ya estás aburrida de un logo, pues entonces te pasas a hacer un libro, ¿no? Exacto. Y luego regresas al logo. Pero creo que esto está súper padre, darnos cuenta que cuando ya el cassette ya se te botó, es que tienes que cambiar de actividad porque ya te aburriste. Sí, a mí No me sé tú qué parece opinas. que eso es muy importante, sobre todo otra vez detectar primero, ¿no? Lo que siempre decimos, primero ve y luego, ¿tú crees que los demás influyen en este estado de aburrimiento o de alegría? Fíjate que sí, creo que la alegría por naturaleza eh, compartida es mejor, Sí. ¿no? O sea, creo que sí podemos estar alegres solos y es básico, pero creo que cuando la puedes compartir y nos podemos reír y nos podemos, ¿no? Que no se le ocurre, lo que se le ocurre a uno se le ocurre al otro. En todos los sentidos creo que sí, la alegría es muy padre, y sí es importante compartirla, creo yo. Y entonces creo que cuando estamos aburridos, los demás juegan un papel, pero en nuestra cabeza. Porque entonces yo empiezo a echarle la culpa ay, esta gente tan aburrida. Ay, es que no estoy alegre porque mi mamá como grita. Ay, es que no estoy alegre porque Chuchito, porque Pedrito, ¿no? Y entonces creo que ahí también nos frena el proceso, que si estamos acompañados podemos echarles la culpa o pensar que, ay, es que como Gaby no quiere venir conmigo, no me quiere acompañar al súper, pues entonces aquí estoy aburridísima, ¿no? Sí. O Fíjate sea, que creo yo, que ujú, yo lo que pienso es que sí, sí creemos casi ferviente, o sea, casi todos, o sea, por lo menos nuestro concepto en general, sí le echamos la culpa al de enfrente. Es que yo digo que son dos cosas. Una, tú dices compartir, pero mi estado de ánimo, sí creemos, o sea, lo voy a poner, que influyen los demás en ese estado de ánimo. Sí lo creemos. claro, O sea, si es una propuesta mental, sí a fuerzas pensamos que si estoy aburrido es por otros o si estoy alegre también tiene que ver con otros. Y realmente, profundamente lo que deberíamos de llegar a hacer es precisamente este trabajo personal a decir, si estoy aburrida y me puedo mover además, porque no significa que yo a fuerzas me tenga que quedar en un lugar que yo esté aburrida, o al contrario, también fíjate que yo me puse a pensar mucho en eso de la felicidad, porque también influye esta, o sea, se ve muy fácil y yo siempre te digo que soy como el otro lado un poco opuesto, que cuando tú estás pasando, por ejemplo, por un proceso, como en mi caso de duelo, es la mayoría de las personas también te quieren ver triste, ¿no? Un poco, ¿cómo te diré? Pues sí, triste sobre todo, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Y realmente yo tuve que hacer como un trabajo en ese sentido, porque claro que sí influyen los demás. Yo un poco me recluí, ¿no? O sea, ¿para qué? Para precisamente luego salir fuerte y que los demás no influyan en mi estado de ánimo. Porque en situaciones así, por ejemplo, es muy fácil que los demás te digan, por ejemplo, ay, pobre de ti, o te vuelvan a bajar un poco de ese ánimo. Y la verdad es que ahora sí lo veo clarísimo. Fíjate que te voy a contar esta experiencia. Cuando se muere mi papá y me hablaban para decirme, oye, Gaby, el pésame, ¿no? Ya sabes, yo terminaba consolando a los demás muchas veces, ¿no? Y entonces me quedaba, no, o sea, como que decía, ¿qué onda? Y entonces, en este caso, no quería que nada me influyera en ese estado, en todas las emociones que estaba pasando, pero
Sí, muy importante. Y luego ya me daba miedo cuando me sentía bien, fíjate, muy interesante, salir porque ya me sentía bien. Entonces también los demás un poco podrían decir, ¿y esta qué no le dolió? O esta, o sea, ¿sabes? Porque así pensamos. No estoy diciendo que todos ni que sea así per se. A muchos al contrario, qué bueno que ya estás bien, no sé qué. Pero sí, yo misma me podría haber sentido culpable de estar feliz. ¿Cachas? Entonces, yo creo que hay que dejar un poco que los demás influyan en eso. Es una cosa muy personal también, si te pones a ver. Yo creo que lo que estás diciendo es súper valioso. Sí creo que en estos conceptos de alegría o felicidad y de aburrimiento o tristeza, ¿no? Como cada persona tiene su concepto, entonces sí, y si el concepto de alguien no combina con el tuyo, claro que nos atacamos unos a otros. Claro que nos atacamos y claro que hay un juicio cuando yo veo a alguien feliz y desde mi punto de vista no tendría que estarlo, ¿no? Claro, claro. O al revés, ¿no? Que alguien lleva 5 años triste y desde mi punto de vista tampoco tendría que estarlo, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que también queremos decir en este programa. Claro. Cada cabeza es un mundo y dependiendo de tu concepto, es cómo vives, cómo piensas, ¿no? Y lo que haces y cómo juzgamos a los demás. Entonces, un poco la invitación, pues, es esa, ¿no? Quitémonos estos conceptos, démonos Exacto. cuenta que la dualidad, la tristeza y la felicidad, el aburrimiento y la alegría son la misma línea, es la misma cosa, pero son los diferentes polos y que no los podemos juzgar. Entonces, por eso de la risa al llanto, Ajá, ¿no? claro. Claro. Por eso estas cosas que entonces lo único que nos está invitando, ¿no? Lo que tú nos estás diciendo es justamente eso, ¿no? ¿Por qué queremos encerrar, encasillar? Eh, los conceptos de cada persona, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, no, a mí me pasa al revés, ¿no? Yo quiero verte feliz y quiero verte alegre todo el tiempo, independientemente de lo que esté sucediendo, ¿no? Y a mí esa era mi angustia principal. Yo decía, híjole, ¿no? Y si se va a quedar triste para siempre, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y habrá gente que también diga lo que tú estás diciendo, pero al final creo que lo que nos compartes es súper valioso porque solamente está dentro de ti y Sí, o volvemos, sea, ¿no? lo que, Es tu ajá. decisión cómo enfrentar cada cosa. Oye, pero precisamente yo en ese momento estaba viviendo como, o sea, porque todavía no sabía este paso, hazte de cuenta, este paso que estamos diciendo, de la alegría y el aburrimiento, o sea, más bien sí lo sabía, estaba inconsciente en ese momento. Entonces, cuando te das cuenta que yo en ese momento sí tenía tristeza, pero yo no quería tampoco, aunque o sea, tú me decías, yo quiero que estés feliz. Sí, y ¿sabes qué? Yo también quería estar feliz. Entonces, lo interesante de eso es que si también ves a los demás diciéndote a ti, que te quieren ver feliz, ¿no? Pero respetando los procesos de los demás, puedes, como intervenir a veces, ¿no? Y, y ir viendo. Ahora, lo que yo no quería, lo único que yo no quería era pasarme así forever, que es lo que vi con muchas personas, ¿no? Que se quedaban así años. Entonces yo decía, ¿por qué si además yo sí soy una persona que me considero feliz? O sea, aunque tengo mi carácter fuerte y soy enojona y no sé qué, lo que siempre he dicho, sí quería estar feliz. Entonces, como que también ir viendo también en los demás y ir reconociendo y ir aceptando los procesos de los demás ayuda mucho, porque también te espejeas, ¿no? Eso es muy importante que es lo que estás diciendo y creo que lo que tú siempre nos enseñaste es que tú decías, mi proceso le va a dar miedo a los demás, ¿no? Ah, exacto. Entonces creo que eso también fue muy valioso para los que estábamos al lado tuyo, porque nos aterrizaba de alguna manera en que nosotros teníamos que acompañarte. No sé cómo explicarlo, pero sí tiene que ver otra vez, ¿no? Con el sentido de este programa de cómo las polaridades son una, ¿no? Porque al mismo tiempo que tú estabas haciendo un proceso tan fuerte, curiosamente también nos estabas guiando en cómo te íbamos a acompañar.
Es muy extraño lo que estoy diciendo, pero así fue. Y creo que aunque todos queríamos regresar a la alegría y la sonrisa, lo que en el fondo queríamos decir o queríamos decirnos a nosotros mismos es que la alegría viene de otro lugar, ¿no? No viene de las situaciones externas. Y también esto que dices es súper profundo porque sí podemos perder la alegría. Acuérdense que el mono también es la amargura, ¿no? Por el otro lado. Y lo que tú dices de un proceso que no es vivido o sentido o de una manera genuina, se convierte en aflicción. Eso lo leí hoy. Ajá. Y eso me pasó a mí. Sí. Cuando un duelo se convierte en aflicción, entonces ya no es sano. Claro, claro. Porque Y eso entonces es la un poco aflicción lo es que yo algo que se veía y decía, estaciona. no manches, no quiero eso. Ajá, se ¿No? estaciona. Se Y estaciona, entonces claro. se convierte en una aflicción, ¿no? Y creo que es muy importante lo que nos compartes porque no es que no es evadir, no es evitar, ¿no? No es que tú veas a una persona alegre dentro de un proceso de duelo que esté mal, al contrario, ¿no? Creo que es parte de la vida tener O sea, estos lo que dos pasa es que sentimientos es entender por eso como un acompañados. poco la profundidad, ¿no? Porque vamos a poner, en tu vida cotidiana, ¿realmente estás alegre en general o aburrida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí viene desde el punto en que lo quieras mirar, porque obviamente el problema, o sea, y es problema, si lo vemos como problema, enfrente de nosotros es las situaciones que nos suceden. Eso es lo verdaderamente que hay que destacar, porque uno, por más que quieras controlar, no tienes el control de nada absolutamente. Entonces, la vida te va a ir presentando cosas. Y el chiste es que estar consciente de cómo quieres vivir tu vida, otra vez volvemos a lo mismo, desde qué frecuencia la quieres vivir, es ahí donde está el punto. Y eso es lo que queremos rescatar en el programa, que es muy, muy importante, porque entonces podríamos tener más gente alegre en la vida con todo y lo que pasa afuera, ¿no? De nosotros. Claro. Exacto, y aceptar, volvemos, esta dualidad. Creo que cuando la aceptamos y la conocemos, podemos tomarlo con más calma, ¿no? Podemos estar conscientes de estoy triste, estoy sufriendo, me está doliendo, no estoy contenta, ¿no? Pero desde un punto de vista distinto a esto que es amargura y aflicción, ¿no? Y Es muy diferente, o sea, porque fíjate que eso un ya es como poco, una que se te ancló. fíjate que un poco yo también leí al respecto y decía, mantén el equilibrio. Es que también el equilibrio otra vez es un concepto, pero equilibrio quiere decir, tengo los dos puntos. ¿Qué hago para sostenerme entre este y este, no? Y me da risa porque un amigo me comenta, ¿qué hace un equilibrista? Y les dicen equilibristas. Los equilibristas cuando los ves estáticos, para mantener el equilibrio te tienes que mover hacia un lado y hacia el otro. Es lo mismo que pasa con la vida. Si te aburres, si estás triste, si estás divertido, pum, vas oscilando entre los polos para mantener un equilibrio. Entonces no le tengamos miedo a eso precisamente, ¿no? A mantener esos equilibrios que a fuerzas nos orillan a estar pum, 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 ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, sobre todo en esta parte de la alegría y del aburrimiento, ¿no? Padrísimo, Gaby. Me encantó. Y entonces, después viene, muy importante, yo creo que un poco para cerrar como las ideas, es, si tu vida te parece aburrida, ¿qué acciones podrías hacer para mejorarla? O sea, para equilibrarla, otra vez vuelvo a lo mismo. Y si te parece también muy divertida, mira, hay una parte de el mono en sí, de la frecuencia esta famosa del mono, que todo el tiempo queremos también estar padrísimo, divertidos y vemos situaciones. Y hay personas que dices, bueno, esta no se cansa de reírse también, ¿no? O sea, como que también hay una, y hasta los demás se quedan, y nada más cuenta chistes y luego ya
¿no? Te tiene como medio cansado de puro chiste, ¿no? Sí. Entonces también a veces es importante pues mantener ese equilibrio. ¿Qué podríamos hacer? Que esa es, yo creo que la propuesta de siempre, que son solo bajo nuestro punto de vista, cosas que pudieran hacerla equilibrada. Pues mira, yo creo que justo esa es la propuesta de siempre, ¿no? Primero, ¿cuál es tu concepto? ¿No? O sea, darte cuenta de cuál es el concepto de alegría y de aburrimiento. Segunda, ¿no? Pues hacerte esta pregunta que nos estamos haciendo aquí delante de todos, ¿qué me da alegría? ¿No? Y cómo me puedo dar cuenta que estoy aburrido. Y el tercero, yo sí creo que lo acabas de decir perfecto. Muévete, muévete, ¿no? Si estás alegre, disfruta. Y si estás aburrido, muévete. Muévete es barre, en lugar de mandar el mail, párate por un café. O sea, no son grandes cosas, creo que las que tenemos que hacer, ¿no? Simplemente es darnos cuenta y movernos, movernos, movernos. Y el Porque reto, normalmente está en nuestro pensamiento. el reto, es lo que iba a decir, está en la mente, condicionada, acuérdense, porque los conceptos que nos han dicho, los que nos creímos, los que vimos, quitarnos todos los conceptos antiguos, por decir una cosa, pasados, ¿no? Y generar nuevos conceptos que nos propongan otras cosas más, unas posibilidades nuevas, ¿no? En ese sentido. Entonces, si ya vimos, a mí me encanta porque una de las cosas es que mi novio, por ejemplo, me ayuda mucho y me dice, ya estás aburrida, ¿no? Y me trae, ahora ponte a hacer esto, y me trae que una máquina, que una cosa, que una... Y entonces, lo que me he dado cuenta también en ese sentido es que me orilla a probar otras cosas. Qué chistoso, ¿no? Porque Claro. normalmente yo tenía, o sea, con mi otra vida, o sea, no mi otra vida, pero en mi pasado me daba mucho a estar, como dices tú, en fiesta y no sé qué, no sé cuánto, pero ya en mi día con día me parecía aburridísimo, ¿no? Entonces no me daba cuenta, ahorita sí me distingo mucho cuando ya estoy aburrida, pero entonces digo, estoy aburrida, ¿ya qué hacemos? Entonces él dice, búscate una actividad que te encante, que sea creativa, ¿no? Porque digo, cualquier actividad puede ser creativa si la pones también en ese servicio del universo, ¿no? Entonces, y prueba esto, prueba el otro, prueba. Yo no tenía ese concepto, ¿no? O sea, o sea, como que probar, sí probaba, pero como en lo mismo, o sea, como lo mismo de siempre, no cosas nuevas. Entonces creo que ahí está también una de las prácticas que podrían ser muy buenas para funcionar. Creo que lo que estás diciendo es padrísimo y sí, exacto, probar cosas nuevas, métete un curso, cómprate la máquina de tatuaje, Ah, ¿no? Haz cosas que nunca has hecho y que seguramente descubrirás alguna que te guste. Eso está muy padre. Y fíjate, yo también me he dado cuenta que yo creía también que mi vida era aburrida, porque entonces de repente todo el mundo se fue. Tú ya no estabas aquí, ah. ya no tengo amigos, ya no sé qué hacer, y entonces acabó la fiesta y ahora qué hago, ¿no? Y entonces mi vida, dice que yo, era más aburrida, porque no tenía vida social, ¿no? Fíjate cómo ese también es un Y lo concepto. encuatraba tu mente, o sea, enseguida, pum, ese Ajá, era es un concepto, la mente, claro. claro. Y entonces ahora me doy cuenta y digo, qué maravilla y qué bendición para mí es tener una vida sencilla, simple. ¿Y a qué me refiero con eso? Eh, Cotidiana, el trabajo, llego a mi casa, ¿no? ¿No? O sea, y entonces me doy cuenta, ¿no? Que yo tenía que hacer era cambiar mi concepto del valor de lo que hago, ¿no? Y entonces al darme cuenta que mis cursos eran valiosos, que compartir con los demás era valioso, que empezar a hacer este programa es valioso, que entonces ya no estoy aburrida. ¿Por qué? Porque como es valioso para mí, entonces leo, investigo, me duermo, ¿no? Hago todo alrededor para que esos momentos importantes hoy, que sí son sencillos, que sí son simples, que son chiquitos, pero que esos momentos me den alegría, Y ¿no? El fíjate que prepararme para eso, el estar, o sea, cambia completamente mi enfoque.
no lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es idéntico. Y fíjate que una de las cosas que además es otra cosa propositiva podría ser, a mí un ejemplo muy bueno me parecen nuestros amigos moteros, por ejemplo, que tenemos ahí a Miguel que siempre, que empezó con lo de las motos. Y es algo que le encanta. O sea, los hombres luego tienen esa parte porque también es enseñar, o sea, se los enseñan, no sé, porque tiene que ver, volvemos a lo mismo, pero eso es muy productivo o muy creativo, para mí, a mí me parece. Porque ellos sí se ponen a ver su fútbol y se ponen a ver su fútbol. Se van a las motos y están en las motos y sobre todo, por ejemplo, las motos se me hace muy interesante porque tienen que estar ahí en el momento, o sea, no se pueden distraer, es una actividad un poco, pues que sí tienes que meterle todo tu tú ahí, ¿no? Tu cabeza, tu cuerpo, todas tienen que estar ahí. Y además las emociones, porque pues es adrenalina. Entonces, me gusta mucho que compararme a veces, bueno, más bien que quisiera tal vez tener una actividad así, por ejemplo. Y esa actividad, porque esa te sirve como de batería a veces de toda tu semana. Entonces, muchas veces, ojalá, pero es como un proceso poco a poco, volvemos a lo mismo. Entonces, si pudiéramos tal vez tener una actividad así, que nos apasione, nos guste, nos encante, ¿qué pasa? También es una batería y tú te puedes, porque no se trata tampoco, como decíamos, sí vive en el presente, pero qué padre decir, ay, me la pasé padrísimo el fin de semana, te puede alimentar una semana, ¿no? Entonces, siento que claro, entre más cosas diarias hagamos fuera del aburrimiento y estemos más, pues está bien. Ahora, volvemos a lo mismo con el equilibrio. No se trata de, pues ya sí estoy aburrida, pues ya ni modo, también me quedo así y observo qué me está pasando con este aburrimiento. Tampoco me va a pasar nada, ¿no? También está bien de repente estarte rascando la panza, dirían, ¿no? O sea, no Sí, importa, claro. no importa, ¿no? Entonces, empezamos así con estas cosas, pero sí las propuestas es, abre la mente, haz unas cosas diferentes y ve si te divierten o no, pero está claro, o sea, está consciente en el momento, oye, sí, estoy ahora tatuando, ¿no? Y entonces digo, me gusta, ya empiezo a ver que no me encanta tanto, qué padre, pero pues lo estoy probando, ¿no? Exacto. Y yo creo que también la invitación es, también revisa por qué te aburre estar haciendo lo que te estás haciendo, que es un Sí. poco lo que yo les estoy compartiendo. O sea, no es que estaba aburrida, es que yo no le daba valor. No sé cómo explicarlo, Me ¿no? encanta Entonces, eso que dices, qué bárbaro, sí, muy si mi bien. concepto cambia, entonces digo, wow, y lo veo desde otro punto, y entonces lo que hago, que es sencillo y es diario, entonces me trae alegría también, ¿no? Sí. Porque creo que también nosotros tuvimos una época, me parece, ¿no? Donde te llenas de cosas para no estar presente, ¿no? Entonces, ahora vamos a las motos, ahora vamos a Teques, ahora vamos a Acapulco, ahora vamos aquí, ahora vamos allá. Y eso también un poco te estás evadiendo, ¿no? O sea, no es verdadera alegría, o sea, no es el día a día, ¿no? No podemos vivir arriba de una moto o no podemos vivir de En la viaje. playa, ajá. Exacto, ¿no? Es a lo que Bueno, voy, sí o sea, podemos tampoco. vivir en la playa, En la pero, playa, sí, ajá. ¿no? Pero también ojo con esta evasión, ¿no? De tantas actividades que nos traen de alegría, porque creo que también son curitas, Y ¿no? O fíjate sea, que un poco volvemos a lo mismo de la onda encantada que decíamos en el programa anterior, si lo quieren ver, es un poco como los niños. O sea, los niños exacto. van haciendo sus actividades, vamos, de repente, oye, que vamos a jugar a no sé qué, a las traes, ¿no? Bueno, en nuestra época ya no sé ni qué jueguen ahora, pero No bueno, sé ahora que jueguen. ajá, exacto, pero dicen, vamos a jugar a esto. Se ponen a jugar y luego se aburren y se ponen a jugar o se ponen a comer o ya vamos a cenar o ver la tele o X cosa. Pero van surgiendo sus cosas en el momento. ¿No? O sea, no están pensando. Nosotros, claro, estamos más grandes, estamos planeando, que también eso lo veremos después. Lo planeamos porque así nos enseñaron. Entonces, eso de, por ejemplo, poner el despertador, yo hace años que no pongo un despertador, no existe para mí el despertador. ¿Por qué? Porque yo digo, es naturaleza, a mí me gusta despertarme a la hora que yo quiero, ¿no?
si bien es cierto que con la edad a lo mejor ya me despierto más temprano, pero la verdad, ¿por qué no le hacemos caso también a nuestro cuerpo, no? Nuestro cuerpo también luego nos indica, oye, duérmete otro rato, ¿no? Y no, tenemos, claro, yo entiendo que muchas veces no puedes porque tu trabajo es entrar a tal hora, pero hazlo en otras cosas. O sea, cambia un poco la rutina famosas que dice, cambia la rutina, o sea, sí, pero profundamente, o sea, sí de veras con ese estado de ánimo, con esas ganas, no sé, de sí cambiar tus posibilidades. Y en estas nuevas frecuencias, cuando tú estás más presente, más se te ponen las cosas para que logres ese bienestar sin horarios, flexivo, de todo lo demás, ¿no? Entonces sí es importante empezar por lo menos a hacer otras actividades y otras cosas que no tengan no sean tan estrictas, no sé cómo decirlo en sí. Sí, claro, no, creo que te explicas perfecto y sí, ¿no? O sea, otra vez fuera de la mente, ¿no? Como dices, como niño, acordémonos, ¿no? Como niños. Los niños se voltean y no le dicen al papá, estoy aburrido, y y el papá le dice, pues juega, o pues báñate, o pues, ¿no? Y el niño instintivamente se voltea y hace otra cosa, ¿no? Aunque siga diciendo, estoy aburrido, ya me quiero ir y así, ¿no? Pero creo que la invitación es esa, como tú lo bien, me encantó lo que dijiste, ¿no? Muévete, O sea, muévete. sí, porque no hay O de otra sea, aquí. checa tu concepto y Y por movámonos supuesto, todos. porque el chiste es generar esa alegría, generarnos esa alegría. El tiempo, no es por tiempos, es como un estado del ser, es como un estado del ser humano, ¿no? Y nuestro estado del ser humano casi siempre es estrés, es angustia, ansiedad, ¿no? Todas estas partes. Que cuando nos damos cuenta, dices, ¿cómo estuve tan estresada? Porque además te voy a decir una cosa, ahorita que hablabas de eso de que nos íbamos a la fiesta y todo, que nos encantaba, solo porque no lo vivimos en el presente, porque nos angustiábamos, voy a llegar y no sé qué, y voy a esto y me van a regañar casi casi, ¿no? Y mi mamá no sé qué, y mis hijos no sé qué tanto. Entonces, qué horror, porque si hubiera sido de veras como ahora sabemos, no, hombre, otro gallo nos hubiera cantado y qué padre, porque era Que padrísimo ir, disfrute, ¿no? claro. Porque la realidad es que esta vida se hizo para disfrutarla, no para aguantarla, Uh -huh. ¿no? Y si tú te das cuenta que estás aguantando más que disfrutando, es que de verdad tienes ahí un concepto, ¿no? Algo que te está frenando. Porque de verdad la creación y el creador quiere que la disfrutemos. Exactamente. Entonces, pues, esa es la invitación por hoy, amigos. La verdad es que esperemos que les guste nuestro punto de vista, sobre todo de lo que es la alegría y el aburrimiento. Entonces, Gaby, ¿qué más quieres decir para cerrar ya? Que no se olviden de que los dos polos son lo mismo y que todo está en nuestra mente. Yo quiero decirles, para cerrar, que nosotros somos los artistas de nuestra vida, que cómo queremos crear nuestra vida. Y yo creo que eso es el punto. ¿Cómo quiero estar en mi vida? El mayor tiempo posible o al menos con esa conciencia de, no, pues aquí ya se acabó la pena y venga la alegría, ¿no? Entonces, como así, un poco. Y por supuesto que va junto con el amor que nos vamos a tener a nosotros mismos. Entonces, bueno, esa es la invitación. Síganos escuchando en nuestras redes sociales. Tenemos en Comenten. nuestro YouTube, ¿no? De Corazón en Conexión. Y pues los esperamos la próxima semana. Bueno, ya saben que no es por semanas, pero en estos próximos 13 días para seguir comentando. Y no dejen de comentarnos, por favor. Nos encantaría saber qué opinan, cómo les ha ido, qué piensan, dudas, todo. Sí, y además compartan, porque resulta que si no comparten, los algoritmos no nos ayudan. Entonces, eso nos han dicho. Entonces, nosotros, pues, hay que también un poco, hay que ser obedientes a esta sincronía de la vida que nos va marcando las pautas para tener este programa. Y bueno, muchas gracias, Gaby, como siempre. Muy padre. Esperemos que les sirva a todos los demás. Nos vemos pronto. Un abrazo. Bye.